Polémicas declaraciones de Eduardo Pazmiño. ¿El gobierno de Lazo en conexión con el crimen organizado será verdad o será mentira? En una reciente entrevista concedida a Pichincha Universal, Ernesto Pazmiño, exdirector de Rehabilitación Social y ex defensor público del Ecuador, ha soltado una bomba informativa que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Según sus declaraciones, el actual gobierno de Guillermo Lazo estaría en estrecha colaboración con el crimen organizado, tanto dentro como fuera de las cárceles ecuatorianas. El gobierno de Lazo trabaja con el crimen organizado y eso está demostrado tanto al interior de las cárceles como al exterior de las cárceles. Esta es una inseguridad y un escenario de riesgo y un escenario de miedo en la sociedad con objetivos políticos y adecuadamente preparados. Por lo tanto, lo que estamos viendo estos últimos días de el incremento de la violencia, el incremento de los crímenes en las calles, los sicariatos y sobre todo la vergonzosa situación en las cárceles del país, evidencia de que estamos viviendo una precarización de la política penitenciaria en el Ecuador. ¿Qué significa esto? Que las instituciones públicas del Estado no tienen control en la cárcel. Está totalmente precarizada la situación carcelaria. Quienes controlan las cárceles es el crimen organizado, son los jefes de las bandas criminales, de las bandas narcodelictivas, y la evidencia es de que el señor Lazo nos presentó hace pocos días a un señor jefe de una banda totalmente esposado, amarrado, botado al suelo, boca abajo, anunciando de que ellos tienen el control de las cárceles, ¿no? Pasaron pocos días y la misma persona grabando videos, vemos noticias donde los guías penitenciarios están festejando, bailando, embriagándose con los propios presos, con los jefes de las bandas. Por lo tanto, yo veo de que todo esto es el escenario preparado. El objetivo político del gobierno está cumpliéndose, generar inseguridad para que la gente tenga temor y aparecer luego con políticas guerreristas. Ya vemos $1.000 millones que están comprando en tanquetas, en patrulleros, están incrementando el número de policías. Eso es bueno, sí, pero no es la única solución. La solución viene por otro lado. Y ahí vemos ahora dos candidatos finalistas para la presidencia del Ecuador, que tienen posiciones totalmente distintas en cuanto al manejo de cárceles y en cuanto al manejo de la inseguridad en el Ecuador. Hay dos visiones, no son dos personas las que están ahora de finalistas para la presidencia de la República. Son dos visiones diferentes de la sociedad, son dos visiones diferentes de cómo combatir la inseguridad, son dos visiones totalmente diferentes de cómo controlar la violencia en las cárceles. Estamos viviendo lo que yo vengo llamando una necropolítica de las cárceles. Las masacres son preparadas, igual son un objetivo político del gobierno las masacres, porque hay una desaparición social preparada. Es decir, las mafias se organizan allá adentro, no el Estado, no la policía, entre ellos se autoeliminan, entre ellos se matan y por lo tanto hay una eliminación social preparada como un objetivo político. Por lo tanto, en conclusión, en esta pregunta que usted me hace, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué puede hacer el Estado? Bueno, lo que vemos es de aquí de que hay una intervención directa del Estado permitiendo que estas circunstancias vayan sucediendo. Hay una intervención directa del Estado porque trabaja el gobierno de Lazo de la mano con el crimen organizado. Por lo tanto, lo que está sucediendo al gobierno no le debe sorprender. Aparecerá ya un poco asustado por ahí, tratando de mentirnos nuevamente que va a hacer cosas, pero no, seguirán preparando estos escenarios donde los jefes de las mafias sean los jefes de las cárceles, los que dirijan las cárceles. La política penitenciaria se ha restringido a una sola actividad, dar café, almuerzo y merienda a los presos. No hay nada más. Los presos son los que gobiernan y los que dirigen la política penitenciaria al interior de los centros y los reclusorios y las prisiones en el Ecuador. Es que estas graves acusaciones provienen de alguien que conoce bien el sistema carcelario del país
y los entresijos de la justicia ecuatoriana. Pazmiño, durante su gestión en la Dirección de Rehabilitación Social y como defensor público, tuvo acceso directo a la realidad de las prisiones y la situación de los derechos humanos en estos recintos. Y aunque no ofreció pruebas concretas durante la entrevista, Pazmiño instó a las autoridades y a los organismos de control a investigar a fondo las posibles conexiones y complicidades entre figuras del gobierno actual y precisamente el mundo del crimen. En resumen, hasta el momento la administración Lasso no ha emitido un comunicado oficial en respuesta a las acusaciones de Pazmiño. Sin embargo, es previsible que en los próximos días se desate un intenso debate político y mediático en torno a esta polémica. La presión está puesta sobre el gobierno para responder tales aseveraciones y demostrar su compromiso con la legalidad y la seguridad ciudadana.